Buenos días. Soy la doctora Lluvia Rosas, especialista en ginecología y obstetricia. El día de hoy hablaremos sobre los estados hipertensivos inducidos por el embarazo. En la agenda abordaremos la epidemiología, fisiopatología, factores de riesgo, clasificación, tratamiento y revisaremos algunos casos clínicos. Respecto a la epidemiología, los trastornos hipertensivos afectan del 5 al 10% de los embarazos a nivel mundial. Uno de cada 10 se presenta en Latinoamérica y el Caribe, representando el 25.7%. A nivel mundial es la segunda causa de muerte materna, con 500,000 muertes. Y es una de las patologías que se asocian a mayores complicaciones obstétricas, como el parto prematuro, la restricción de crecimiento y el bajo peso fetal. Respecto a la fisiopatología, el principal problema es una placentación anormal, que va a generar hipoperfusión, hipoxia e isquemia placentaria. Esto se va a dar por una remodelación insuficiente del citotropoblasto de las arterias espirales, ya que va a generar vasos de alta resistencia y baja capacitancia, que a su vez va a generar hipoxia e isquemia placentaria, generando disfunción del endotelio, desbalance de los factores proangiogénicos y antiangiogénicos y un estrés oxidativo materno crónico. Todos estos cambios los vamos a observar antes de la semana 20, lo cual nos da oportunidad de que nosotros podamos hacer algunos estudios para poder prevenir y detectar a aquellas pacientes con alto riesgo de desarrollar preeclampsia. El principal estudio que utilizamos es el ultrasonido estructural del primer trimestre, ya que evaluamos la flujometría de las arterias uterinas. Este estudio nos permite detectar al 90% de las pacientes con alto riesgo de desarrollar preeclampsia antes de la semana 34 y tiene una alta especificidad de un 92.1%. Una vez que detectamos a estas pacientes con un riesgo elevado, podemos utilizar algunos medicamentos para poder disminuir o retrasar la presentación del estado hipertensivo, como es el ácido acetil salicílico de 100 a 150 miligramos día. Este idealmente debe de iniciarse antes de la semana 16 y también podemos utilizar el calcio 1 gramo al día. Dentro de los factores de riesgo, pues los principales son la nuliparidad, tener el antecedente de preeclampsia de un embarazo previo, edad materna de riesgo, más de 40 años, menos de 18 años, familiares de primer grado que hayan cursado con hipertensión o preeclampsia, mamá, hermanas, comorbilidades de la paciente, hipertensión crónica, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunes como el lupus, el SAF y bueno, el embarazo múltiple también es un factor de riesgo. ¿Cómo clasificamos los estados hipertensivos? Tenemos tres grandes divisiones: la hipertensión gestacional, la preeclampsia sin criterios de severidad y la preeclampsia con criterios de severidad. La hipertensión gestacional es aquella en la que vamos a observar cifras tensionales por arriba de 120/80 y por debajo de 160/110. Laboratorios normales. La preeclampsia sin criterios de severidad es aquella en la que observamos cifras tensionales por arriba de 120/80, menos de 160/110 y proteinuria. Esta proteinuria va a ser mayor de 300 miligramos, pero menos de 2 gramos en una depuración de proteínas de 24 horas. Por último, tenemos la preeclampsia con criterios de severidad, en la cual vamos a observar cifras tensionales por arriba de 160/110, síntomas de encefalopatía hipertensiva como acúfenos, fosfenos, cefalea, epigastralgia y cambios bioquímicos que nos hablan de que ya hay un daño en algún órgano diana. Por ejemplo,
transaminasemia por arriba de 70 miligramos decilitro, creatinina por arriba de 1.2 miligramos decilitro, trombocitopenia por debajo de 100,000, proteinuria por arriba de 2 gramos en la depuración de proteínas de 24 horas y pacientes que cursen con edema agudo de pulmón. Ya las consideramos de primera instancia como una preeclampsia con criterios de severidad. La preeclampsia con criterios de severidad tiene dos variantes más, que es la eclampsia y el síndrome de HELP. En el caso de la paciente con eclampsia, es aquella que convulsiona en el embarazo. Esto se puede presentar antes, durante y después del parto. Y es muy importante que esta paciente no curse con alguna patología neurológica, por ejemplo, epilepsia, algún tumor cerebral o malformaciones arteriovenosas. Si la paciente tuviera alguna de estas, pues no lo clasificaríamos de primera instancia como una eclampsia. Y el síndrome de HELP es una hemólisis microangiopática que se va a generar por su acrónimo hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y low plaquets, que son las plaquetas bajas. Y vamos a observar bioquímicamente que va a presentar bilirrubina, una bilirrubina total por arriba de 1.2 miligramos decilitro, trombocitopenia por debajo de 100,000, transaminasemia más de 70 miligramos decilitro y una elevación de 600 miligramos decilitro de la deshidrogenasa láctica. Por último, tenemos a las pacientes con hipertensión crónica. Estas son aquellas pacientes que diagnosticamos antes de las 20 semanas cuando acudieron a su control prenatal o bien que ya se conocían con hipertensión previo al embarazo. Es importante resaltar a estas pacientes ya que también pueden cursar con preeclampsia sobreagregada. Entonces, para que nosotros podamos realizar el diagnóstico de el estado hipertensivo y poder clasificarlo, debemos de vigilar a nuestras pacientes de 4 a 6 horas de sus cifras tensionales y pedirles su perfil preeclámptico, que consta de una biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función hepática, examen general de orina y, si se puede, pues una depuración de proteínas en orina de 24 horas. Una vez que clasificamos a nuestras pacientes, pues debemos de iniciar su tratamiento. El tratamiento antihipertensivo de mantenimiento, la meta es que podamos mantener cifras tensionales por debajo de 140/90. Y tenemos tres antihipertensivos. Alfa-metil-dopa, que es un alfa adrenérgico. Podemos utilizarlo de 250 a 500 miligramos cada 6 horas con un máximo de 2 gramos. Nifedipino de liberación prolongada, un calcio antagonista. Podemos utilizarlo de 30 a 60 miligramos cada 12 o 24 horas con un máximo de 120 miligramos. Y por último, la hidralazina. Podemos utilizarlo. Este es un vasodilatador periférico. Utilizamos de 20 a 50 miligramos cada 6 horas con un máximo de 200 miligramos por día. Este último antihipertensivo prácticamente está en desuso ya que genera demasiada resistencia para poder llegar a las metas terapéuticas. Y para el tratamiento de urgencia, en el caso de las crisis hipertensivas, tenemos 3 medicamentos. El abetalol es un beta bloqueador que utilizamos vía intravenoso. Aplicamos 20 miligramos, hacemos una revaloración en 10 o 15 minutos y aplicamos otro bolo de 40 a 80 miligramos con un máximo de 220 miligramos. El nifedipino de acción corta. Utilizamos cápsulas de 10 miligramos, revaloramos en 10 a 15 minutos para aplicar una segunda o tercera dosis, utilizando un máximo de 50 miligramos. Y por último,
Tenemos nuevamente la hidralazina. Es un vasodilatador periférico, como habíamos mencionado. En este caso utilizamos bolos de 5 a 10 miligramos, revaloramos de 10 a 15 minutos y seguimos aplicando estos bolos de 5 a 10 miligramos con un máximo de 30 miligramos. Aquí la meta es que lleguemos a cifras tensionales sistólicas de 155 a 140 milímetros de mercurio y en el caso de las TEAs diastólicas de 105 a 90 milímetros de mercurio. En el caso de las pacientes con preeclampsia con criterios de severidad, es importante que también utilicemos el esquema de Sussman modificado como neuroprotección materna. Este va a utilizar una dosis de impregnación con una solución glucosada de 250 mililitros más 4 gramos de sulfato para aplicar en 30 minutos y una dosis de mantenimiento que va a ir con una solución glucosada, 400 mililitros más 10 gramos de sulfato de magnesio y estaremos aplicando 1 gramo de sulfato por hora. Importante que estemos valorando que nuestra paciente no tenga datos de intoxicación por sulfato. Esto lo haremos al vigilar el reflejo patelar, la frecuencia respiratoria y la uresis de la paciente. Si observáramos que haya ausencia del reflejo patelar, disminuye la frecuencia respiratoria o nuestra paciente está anúrica, aplicaremos su antídoto, que es 1 gramo de gluconato de calcio en 100 mililitros de solución fisiológica, aplicada en 15 minutos. Ahora, una vez que estabilizamos a nuestra paciente, hay que valorar finalizar el embarazo. Si nuestra paciente fue clasificada como una hipertensión gestacional o una preeclampsia sin criterios de severidad, esta paciente puede llegar a las 37 semanas de embarazo y valoramos ahí las condiciones obstétricas. Si necesita inducción, si ya tiene un trabajo de parto en fase activa o bien es una paciente que por sus antecedentes necesita una resolución vía cesárea, pues se programará. En la paciente que cursa con preeclampsia con criterios de severidad, debemos de tomar en cuenta las semanas de gestación al realizar este diagnóstico. Si nuestra paciente se encuentra entre la semana 32 y 34, damos un tratamiento conservador para poder aplicar los maduradores pulmonares, estabilizar con el tratamiento antihipertensivo, su Sussman, y finalizaremos el embarazo posteriormente. Si la paciente ya tiene más de 35 semanas, la resolución del embarazo es de forma inmediata. Aquí lo único que vamos a tener en cuenta es qué vía vamos a utilizar. Si la resolución se puede dar en menos de 6 horas, podemos intentar un parto vaginal. Si la resolución del embarazo va a tardar más de 6 horas, lo ideal es programarla para una cesárea. ¿Qué pasa en el caso de nuestra paciente que ya es puérpera? En este caso debemos de seguirla citando por lo menos cada 2 semanas para ir ajustando su tratamiento antihipertensivo. Y después de la semana 6, tiene que llevar su bitácora de cifras tensionales, laboratorio